El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, redobla sus esfuerzos en la realización de seminarios sobre temas electorales que se dan en medio de la pandemia del coronavirus, los cuales se vieron afectados y modificados a nivel mundial. En uno de los eventos se contó con la participación del director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Prech, y Sandra Vergudúez, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia de Bolivia, quienes comentaron que los procesos electorales en sus países se vieron obligados a una postergación por la COVID-19. Posteriormente, con distintas medidas sanitarias, lograron realizar los comicios. Una autoridad sanitaria coordinada con una autoridad electoral, que a su vez da buena información a partidos políticos, candidatos y ciudadanía, pueden llevar a que los procesos electorales sean un éxito. Nosotros la verdad que estamos muy contentos con el trabajo desarrollado por el Servicio Electoral, ha sido un trabajo colaborativo, pero si no hubieran hecho más de 10 mesas de comunicación con la sociedad civil, una campaña masiva, la campaña electoral y la propaganda electoral hubiese sido un desastre. Y hoy día estamos con la confianza de que vamos a poder desarrollar ese proceso inédito que tenemos el día 11 de abril con la mayor transparencia, calidad y, por supuesto, con información para que el ciudadano chileno vote informado y pueda elegir bien a quienes van a elaborar nuestra nueva Constitución. Estamos en un momento, en una segunda ola de la pandemia mucho más agresiva en Bolivia. El nivel de letalidad es mucho mayor. Supongo que está sucediendo lo mismo en Perú. Entonces, es un momento en el que la información de la pandemia no deja llegar muy bien la información del proceso electoral y es toda una suma de crisis sanitaria, crisis económica, crisis político-institucional, todo una suma de crisis que se suman y el ciudadano está al medio buscando información, buscando certidumbre para asistir a las elecciones del 7 de marzo. Por lo tanto, nosotros hemos visto que involucrar a la población en el cumplimiento de estas medidas podría contribuir muchísimo a que se reduzcan los riesgos y no se lamenten situaciones difíciles después de las elecciones. En estos certámenes, la decana de Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas en Quito, Ruth Hidalgo, comentó cómo fue la experiencia electoral en Ecuador, que pese a algunas dificultades por el coronavirus, lograron ejecutar unas elecciones exitosas. El Ecuador ha sido quizá el primer país en este año que se ha inaugurado con elecciones en pandemia. Ciertamente ha sido un reto enorme que hemos tenido que superar, que asumir, y me parece a mí que lo hemos hecho de alguna forma con bastante éxito, digamos, con bastante responsabilidad, con algunos bemoles ciertamente y con algunas lecciones aprendidas. Y en el marco de las elecciones generales en nuestro país, el asesor del despacho viceministerial del Ministerio de Salud, Máximo Manuel Espinosa, explicó cómo el sector de salud trabaja con los entes electorales para obtener unos comicios seguros. Estamos estimulando desde el comienzo el uso de mecanismos de difusión no presenciales o virtuales, como también muchos de ustedes han repetido. Creo que estas medidas son mucho más económicas. Podemos llegar a mucha más gente, se pueden hacer incluso grabaciones y difundirse a nivel local con la participación de otros partidarios que pueden llegar a los lugares más lejanos del país o de las regiones que están en campaña. Por lo tanto, en este contexto de segunda ola, para el consejo que hemos dado como Ministerio de Salud es que las reuniones presenciales deberían estar prohibidas. Por el contexto de segunda ola, por el estado actual de los sistemas de salud, es una sugerencia que a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros y del Jurado Nacional de Elecciones se ha venido manejando también en diversas regiones.
La máxima entidad electoral también realizó una jornada electoral con reflexiones sobre la evolución sobre el proceso democrático del Perú desde una perspectiva comparada con la participación del político José Ignacio Salafranca, quien es miembro del Parlamento Europeo. Somos conscientes del reto que representan estas nuevas elecciones democráticas en el Perú, donde más de 25 millones de peruanos serán llamados a las urnas para elegir a su presidente para los próximos 5 años y a los 130 miembros del Congreso de la República. Y quisiera decirles que esperamos que estas elecciones pueden suponer una gran oportunidad para poner fin a los periodos de inestabilidad y a los conflictos institucionales que se han producido entre el Ejecutivo y el Legislativo, que han marcado la pauta de estos últimos años. Desde luego, no es un síntoma de normalidad democrática que en estos 5 años o en estos 4 años haya habido 4 presidentes en el Perú, y por lo tanto lo que sí puedo decirles desde la Unión Europea es que entendemos perfectamente la coyuntura difícil que está viviendo el país, una coyuntura que se ve complicada y aderezada lógicamente por la situación de la pandemia que han estado ustedes viviendo. Los datos son muy duros, a pesar de la estricta cuarentena y el cierre del país, las restricciones en los viajes y la prohibición de las actividades no esenciales. La verdad es que Perú tiene un registro de más de 1.200.000 personas infectadas y más de 41.000 personas fallecidas, que son datos realmente muy preocupantes.